Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra siguiente sesión de psicolingüística. El día de hoy vamos a dar continuidad a la revisión de un par de autores que pues son propios de esta materia, que son Brunner y Luria. Si bien ya los hemos comentado con antelación sus preceptos generales, el día de hoy nos vamos a abocar a identificar cuál es la relación que ellos plantean que se establece entre pensamiento y lenguaje. Bueno, desde el principio del curso planteamos más bien esta interrogante, ¿no? Acerca de la relación entre pensamiento y lenguaje. Habíamos comentado que hay autores, por supuesto, que se enfocan más en un área o en otra para indicar que esta sería la que se desenvuelve primero. Al final decíamos, ¿no? Las conclusiones más recientes, pues nos llevan a pensar que en realidad el desenvolvimiento de ambas cuestiones tendría que haber sido paralelo. Como sabemos, el pensamiento, pues, tiene como resultado, ¿no? Otorga como resultado el lenguaje, entre otros procesos. Pero asimismo, es a través del lenguaje que se articula el pensamiento para nosotros. Entonces, es como imposible pensar una disociación de estos dos elementos, ¿no? Identificar que podríamos desenvolver un pensamiento que no estuviera organizado, constituido a través de un lenguaje, pero tampoco pensar que cómo podría haberse dado el lenguaje si no estuviera antes el pensamiento. No es una respuesta a la cual podamos llegar, ¿no? Simple, de una manera simple o franca, pero como dije, hay diferentes autores pues que lo han planteado bajo ciertas premisas, decir, tendría que haberse hecho de esta manera, tal vez de esta otra. Y al final concluyen todos ellos en que tendría que haber sido una cuestión paralela, la que tendría que haberlos desenvuelto, vaya en esa medida, de esa manera, y pues hacia la, digamos, la modernidad que tenemos hoy en día, ¿no? Como seres humanos. ¿Ven? Bueno, muy bien. Entonces decía, vamos a partir de lo que nos señalan estos dos autores en concreto, pues enfocados, digamos, cada uno en su premisa propiamente, ¿no? De lo que sería el pensamiento y el lenguaje y pues la relación entre estos dos elementos, entre estos dos factores en la vida cotidiana de los seres humanos. ¿Vale? Bienvenidos a esta sesión. Muy bien. Bueno, pues entonces vemos a partir de esta perspectiva de estos dos autores, tal relación que hemos venido manejando a lo largo de nuestro curso en psicolingüística. Bueno, vamos a revisar entonces en primera instancia a Brunner, ¿vale? Y bueno, tú verás que ahí las diapositivas están etiquetadas en el extremo superior derecho, justamente con el apellido del autor del cual nos estamos partiendo o tomando la teoría para esta revisión. Bueno, Brunner señala que el pensamiento y el lenguaje mantienen un comportamiento interrelacionado, lo que acabamos de comentar, ¿sí? Uno va con el otro, uno se vincula con el otro de manera muy estrecha, ¿no? Un elemento parece como que no se puede dar sin el otro, en función de lo que venimos identificando que pues tuvo que ser de manera paralela para poder desenvolverse como una actividad del ser humano necesaria para su vida cotidiana. Establece que el pensamiento se acomoda al lenguaje. ¿En qué sentido es que lo menciona esto? Bueno, al final, como sabes, el pensamiento se acomoda, de hecho, a cualquier situación que tú puedas necesitar o que tú puedas enfrentar, ¿sí? Ya hemos comentado, por ejemplo, cuando vimos las afasias, que cuando una actividad deja de realizarse por algún lóbulo cerebral, ¿no? Que tiene asignada esa tarea, que tiene asignada esa actividad, bueno, pues hemos platicado que otro ámbito, otro lóbulo, otra parte del cerebro asume la tarea, ¿sí? No sé, digo si esto ya ha quedado claro, pero si no lo reitero, ¿vale? Cuando tú tienes un problema, por ejemplo, ha sido un trauma, por ejemplo, un golpe, y que eso provoca una hinchazón y que luego se provoca una fascia, hemos dicho, se lleva a la persona a una terapia o a una rehabilitación. Recuerda, rehabilitación, ¿no? Consiste entonces en volver, ¿verdad? Volver a habilitar, volver a darle esa habilidad que teníamos desenvuelta anteriormente y que debido a ese problema, pues se ha visto modificada. Aquí estamos pensando, por ejemplo, un problema de lenguaje, pero puede ser cualquier otro. O sea, si yo no puedo, tengo un problema y a partir de ello no puedo ya mover más mi brazo, por ejemplo, voy a una rehabilitación, ¿no? Y entonces lo que hacen es que por medio de terapia pueden llevarme a que poco a poco me acostumbre otra vez a saber cómo hago para poder mover mi brazo. Y es lo que comentábamos. Esa función motriz, digamos, que yo tengo en mi cerebro y que me permite mover mi brazo, ¿verdad? Pues no se sigue desempeñando por esa parte que a lo mejor está afectada en mi cerebro, sino que otra parte de mi cerebro asume la tarea, ¿sí? Asume esa tarea y entonces aprende cómo desarrollarla, se vuelve a habilitar, como estamos diciendo, para poderla desarrollar. Pero no necesariamente es la misma parte del cerebro, sino que es alguna otra que asume esa tarea. Ahí está. Entonces diríamos en ese sentido que el pensamiento, de hecho, se acomoda prácticamente que a todo lo que tiene que hacer, a todo lo que tiene que enfrentar.
Entre eso, pues la capacidad y la necesidad lingüística que enfrentamos cotidianamente. Si pensamos, por ejemplo, a nivel de adquisición, una persona que se va migrante a Estados Unidos y que tiene que utilizar el inglés de manera franca y eficiente y cotidiana, bueno, pues ya hemos comentado por ahí, se da este proceso de adquisición, necesidad de uso de la lengua auténtica. Y bueno, lo mismo, el pensamiento se acomoda a eso que va requiriendo. Incluso tal vez a sonidos, pronunciaciones de ciertos fonemas que nunca antes ha pronunciado, que nunca antes ha escuchado tal vez, porque pues el sistema fonético del inglés es diferente al del español, ya lo hemos también comentado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues diríamos que el pensamiento de ese individuo se acomoda, ¿ves? A lo que necesita. Igual que, ¿no? Cuando tú tienes un problema, una fascia, pues otra parte en tu cerebro asume esas tareas, se acomoda para poderte ayudar a habilitarte nuevamente, por ejemplo, en ese uso del lenguaje o como dijimos, en cualquier otra cuestión que sea necesaria. ¿Vale? Muy bien. Bueno, plantea entonces Brunner que el desenvolvimiento debió haber sido paralelo, como estamos comentando, pero como lees abajo, debió haber habido un desarrollo mental mínimo para el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? O sea que considera, como puedes ver aquí, su conclusión es que sí sería primero el desarrollo mental, o sea, cognitivo de pensamiento, y luego, por supuesto, el producto de ello, que es el lenguaje. Pero señala que tendría que haber sido mínimo, ¿ves? Mínimo, cuando se empieza a desarrollar, o sea que mínimo lleva una ventaja, digamos, el desarrollo del cerebro sobre el desarrollo del lenguaje. Y bueno, una vez que empieza a desarrollar el lenguaje, ahora sí, pues es como que van prácticamente cada la par, ¿no? De manera histórica, para el ser humano como tenemos hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Así las cosas, entonces el lenguaje parece ser ese agente del desarrollo cognitivo, el elemento que permite que se dé el desarrollo cognitivo. ¿Sale? Acuérdate que la gente pues es quien realiza la acción. Entonces, en este caso, es quien realiza esa acción propiamente que lleva a la persona al de su desarrollo cognitivo. Ese desarrollo cognitivo es variable para las personas pues con base en estas condiciones que lees aquí. Puede ser diferente, pues a partir de la edad, por supuesto también la educación que recibimos formal e informal, las habilidades que vamos desenvolviendo y por supuesto la cultura del contexto social en el cual estamos inmersos, ¿no? Todo ello da lugar a ciertas formas de representación, que son estas tres que señala Brunner, ¿vale? Que serían las formas enactiva, icónica y simbólica. Las está reuniendo aquí, las está ajustando con base en el primer criterio, que es la edad, ¿sale? Aquí tú puedes ver que son correspondientes a fases que señala así Piaget. Por ejemplo, la enactiva que dice que es la etapa preoperacional de Piaget, la icónica que correspondería a la etapa de operaciones concretas de Piaget, y la simbólica que correspondería a la etapa de operaciones formales de Piaget. ¿Sale? Entonces las está dividiendo con base en el primer criterio, que es la edad. Pero al final también podríamos decir que son un poco variables, ¿no? En el sentido de que no para todos van a ocurrir iguales, porque depende también de lo que vivimos, ahí está de lo que socializamos, ¿no? Recuerda que Brunner pues ya es un autor que corresponde a la era más reciente, ¿no? Digamos de la enseñanza, aprendizaje constructivista, entonces, pues él ya considera el aprendizaje social, el aprendizaje como un constructo social, ¿vale? Que se da en función de ese vínculo con el entorno, como lees ahí, ¿no? Familiar, social, cultural, con los primeros cercanos a nuestra casa, pero también, pues, los amigos en la escuela, profesores, vecinos, bueno, con todas las personas con las cuales podemos interactuar para tener ese desenvolvimiento personal, pero que depende del desenvolvimiento colectivo, ¿sale? Bueno, tenemos entonces estas tres formas de representación que vamos a revisar a continuación. Ok, la primera de ellas dijimos que es la etapa enactiva, ¿sale? Que bueno, corresponde a sí mismo, habíamos comentado, a la etapa preoperacional, es decir, antes de las operaciones, ¿verdad? Preoperacional, antes de las operaciones señalada por Jean Piaget. Entonces, bueno, pues tenemos lo siguiente, que sería en esta fase, etapa inactiva, en activa, como hemos leído también en las operaciones, la etapa preoperacional, perdón, que mucho de lo que sigue el individuo para estas alturas, pues es el tema de todo la percepción, ¿no? Y que le lleva también a desenvolver cierto comportamiento y cierta motricidad. Estamos diciendo que aquí imperan las percepciones a través de nuestros cinco sentidos: vista, olfato, gusto, oído, tacto, ¿vale? Pero mucha de esa información mayormente entra, o la mayor entra por el campo visual, como lees ahí, ¿vale? Mucho de lo que desenvolvemos todos los seres humanos, ya lo hemos comentado con antelación, pues es a través de nuestra vista. Sí, ya te había yo comentado,
Bueno, cuando uno busca, siendo un adulto, uno busca un objeto, siempre es como que tiene que asomarse, ¿no? A ver en dónde está, a ver qué estamos tratando de encontrar. En cambio, pues hay personas que si no cuentan con un sentido de la vista, por ejemplo, una persona ciega, pues mucho se orienta por el tacto, ¿no? Para buscar, por ejemplo, en su mochila, no sé, un joven un lápiz, en vez de asomarse, como haríamos muchos de nosotros, a ver adentro de la mochila, en donde alcanzamos a percibir por la vista que está el lápiz, esa personita se guiaría más por el tacto, metería su mano y estaría como tratando de identificar un objeto que tenga una forma semejante pues a un lápiz, ¿sí? Ahí está. Entonces, bueno, mucha de la información que recibimos es en efecto visual, pero no solamente en la adultez, ¿no? Sino también desde que somos pequeños, mucha de esta información que recibimos pues es a través de este sentido con el cual contamos, ¿vale? Bueno, entonces, las acciones están relacionadas, como leemos aquí, mucho con el campo visual, principalmente esa percepción, pero no por ello, o sea, dejamos los otros sentidos, digamos, de lado. Ya lo habíamos comentado también, en esta primera fase, pues mucho de lo que se percibe es, por ejemplo, metiéndolo a la boca, ¿no? Metiéndolo a veces accidentalmente, ¿no? En la nariz o en los oídos, bueno, pues porque es parte también de ello. Comentaba con el otro grupo que hace poco, de hecho, escuché esta anécdota que nos decían que había un niño que se había puesto un frijolito en su nariz y nadie había visto, nadie se había percatado. Se dieron cuenta porque traía algo en su nariz, como si fuera sucio, su nariz como si fuera un moquito. Y cuando la mamá lo revisa más, ve que no, es algo como que es más profundo, ¿no? No es como algo que se pueda simplemente retirar y ya. Esta impureza que se pueda retirar y ya. Lo lleva al médico y en el médico descubren que es un frijolito que le está germinando en su naricita, ¿sí? O sea, como el experimento que tú haces cuando estás chico que te piden que en un algodón, quizás recuerdas, pongas los frijolitos y agüita y que los cuides ahí y de repente ya están germinando, ¿no? Eso es como muy fácil que germinen. Bueno, pues este niño, entre las piezas que estaba manejando, digamos, del juego, se coloca un frijol en la nariz pues lo mismo, insisto, o sea, uno diría, ¿y para qué se lo puso ahí? Bueno, pues es su parte de su percepción, ¿no? Lo que estamos señalando, no solamente el pensar en la vista o el pensar en el sentido del gusto, lo coloca ahí, nadie se percata, como no le estorba para respirar, nadie es como que se dé cuenta, no hay un problema, ¿no? Se le queda allí y bueno, pues rápido germina, como haríamos el experimento del frijolito, y cuando ven, pues es como algo que le está ahí emergiendo. Ujú. Y es cuando la mamá descubre, o sea, qué ha pasado aquí. Entonces, al llevarlo al médico, resulta que pues simplemente hay que retirarle el frijol que tiene allí metido. Y bueno, pues esto es en función, es un ejemplo, vaya, que podemos ver de cómo los pequeños, o sea, utilizan sus sentidos. Ahí está, muchas de las veces, lamentablemente, poniéndose en riesgo, porque al final pues es algo que quieren percibir y no tienen la lógica ni la visión que podría tener una persona más grande que pensaría que no es propio de realizarse esa acción, ¿vale? Mucho de lo que va a su comportamiento va en torno a esa percepción, también en torno a la motricidad, porque lo hemos también comentado, pues un pequeño quiere acercarse, agarrar las cosas, ¿no? Lo mismo, las explora, las investiga, ¿no? Entonces quiere acercarse a ver qué son, cómo, a qué huelen, a qué saben, cómo se sienten, ¿no? Al tocarlas. Entonces, pues esa motricidad es parte también de lo que él está descubriendo, lo que puede hacer, digamos, caminar, ¿no? Gatear, agarrarse de los objetos, no sé, entonces pues va también en función de ello, ¿sale? La siguiente es la etapa icónica. Hemos comentado, voy a regresar otra vez, que esta corresponde a las operaciones concretas. Bueno, entonces, aquí entendemos, si ya son operaciones concretadas, entendemos entonces que ya la persona está muy orientada a todas las cosas que quiere realizar, ¿vale? Actividades, acciones que quiere realizar para conseguir algo, un objetivo o un propósito. Entonces, el lenguaje, pues es simplemente como ese también punto de partida, ¿no? Que nos lleva a alcanzar determinados objetivos, determinados propósitos, ¿no? El lenguaje va como una imagen, un esquema, ajá, que le permite tener como una guía de acción. Pues aquí los pequeños ya empiezan, por ejemplo, a poder entender lo que están leyendo, ¿no? Al principio, cuando en nuestro programa, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, el objetivo máximo del infante de preescolar es que salga leyendo. Su objetivo es ese, que salga leyendo, ¿sí?
O sea, puede aprender otras más cosas, ¿no? Motrices, motricidad fina, por ejemplo, no sé, las bolitas de papel, ¿no? Que puede hacer el recortar o el pegar esos objetos, ajá, esas piezas. Bueno, es parte también de su desenvolvimiento, pero fundamentalmente es como que el objetivo básico que se quiera cuando él egresa del preescolar es que sepa leer, que pueda leer, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay pequeños que lo hacen de una manera muy eficiente, ya con las pausas, ya como con la comprensión, ¿no? Correspondiente. Y hay otros pequeñitos que van más por la decodificación, ¿no? Y entonces, pues lo que hacen es como de una manera más lenta, ir pronunciando palabra por palabra, quizás sin entender mucho, ¿no? De lo que se está presentando ahí. Al final, digo, cada uno lleva su ritmo, pero es esta fase en la cual estamos tomando ese punto de orientación para las acciones que vamos a desarrollar. ¿Vale? Muy bien. Y la siguiente es la etapa simbólica. Bruna nada más señala estas tres etapas. ¿Vale? Se quita una de las que señala Piaget. Y voy a regresar nuevamente. La etapa de la forma de representación simbólica corresponde a la etapa de las operaciones formales, ¿no? Que es pues esta última que ya señala Piaget, donde ya el pequeño pues ha llegado prácticamente a la pubertad, ¿sí? Y entonces pues ya su pensamiento es mucho más abstracto, ¿vale? Como puedes ver a estos jóvenes, por ejemplo, que están revisando como si fueran estas creaciones atómicas, ¿no? Átomos, para modelos de química, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, pues ellos son capaces de realizar estas acciones que lees ahí, mira, categorizar, jerarquizar, transformar, combinar, porque ya su pensamiento es mucho más complejo, mucho más abstracto, ¿no? El lenguaje sirve para hacer justamente esa abstracción, para poder entender simbólica, representativamente las cosas. Ya hemos platicado. En la escuela, por ejemplo, ¿no? Ya ellos estarán seguramente pues saliendo de la primaria, entrando a la secundaria, ¿no? Y pues ya son cosas bastante más abstractas que las que se les presentan. ¿A qué nos referimos con abstracto? A cosas que pueden comprender, ¿no? Al menos en su proceso, más allá de lo que implica algo físico, algo material o algo tangible. Algo abstracto que se aprende, por ejemplo, es esto, o sea, un modelo, no sé, de química, decir, mira, en nuestro interior, nuestro organismo, estamos compuestos por estos elementos, ¿no? Que están interactuando de esta manera y, por ejemplo, ponerlos en un modelo, ¿sí? Esto es completamente de la abstracción, ¿no? Porque al final no tenemos un punto de partida, no tenemos como enfrente los elementos que componen a este organismo y decir, ah, pues mira, aquí están estos protones, estos neurones, sí, bueno, otros tantos elementos, ahora se me va un poco la palabra, ¿no? Pero que sea neutrones, ¿no? Neutrones que corresponden, digamos, a los modelos químicos, ¿vale? Podremos pensar en alguna otra área, ¿no? A lo mejor áreas de las ciencias exactas, justamente que estamos mencionando, por ejemplo, la física, por ejemplo, matemáticas, donde se les enseñan balanceo de ecuaciones químicas, fórmulas, por ejemplo, para calcular fuerza, no sé, ¿no? Velocidad en física, incluso en matemáticas, fórmulas para calcular, por ejemplo, figuras geométricas, ¿no? Perímetros, áreas, no sé, ajá. Entonces, bueno, pues todo esto son situaciones que ellos tienen que crear en su inventiva, en su imaginación, en su cabeza, y pues tratar de identificar lo que les están enseñando, por ejemplo, como una fórmula para calcular ciertos elementos, ¿no? Y bueno, pues es esta abstracción que estamos mencionando. Ahora, también podría darse para temas de índole social, ¿sí? Como cuáles, por ejemplo, estar pensando en los ámbitos de los valores, todos los ámbitos de la axiología, ¿no? Los valores como respeto, honestidad, otra vez, no se tiene un referente, ¿ves? Físico, como se tendría de los objetos como tales, ¿no? Un celular, un vaso, una computadora, pues se tiene un referente físico, material, tangible, pero de esas cosas no. O sea, el ámbito, por ejemplo, de la justicia, ¿no? Nos vamos más allá de la política, la democracia, por ejemplo, ¿sí? Pues son temas muy, muy complejos, ¿no? Y que solamente se entienden ya cuando se ha desarrollado cierto pensamiento más abstracto. Por ejemplo, el amor, ¿no? Por ejemplo, la felicidad, ¿vale? O sea, son temas, la amistad, que, no, insisto, no tienen un referente físico, por lo cual, pues se vuelven así, complejos abstractos e incluso se llegan a comprender con el paso del tiempo, no en ese momento, quizás bueno, con el paso del tiempo y también en la individualidad de cada ser humano que así lo percibe y que así lo siente y que así lo manifiesta, ¿vale? Partimos de aquí entonces cuando el lenguaje ya entra en esa fase como de simbolización, ¿vale? Finalmente. Bueno, el pensamiento y el lenguaje, ahora vamos entonces en torno a Luria, la relación que establece este autor
se refería a lo siguiente, ¿no? Bueno, el pensamiento, él considera mayormente el pensamiento discursivo, o sea, justamente el que se utiliza para el discurso, para la comunicación, ¿vale? Al que él identifica también como lógico verbal. De hecho, así es como en general, ¿no? En habilidades se le identifica o se desenvuelve el lenguaje, el uso del lenguaje como pensamiento lógico verbal, ¿vale? O sea, que nos permite entender el mundo, ahí está la lógica, el sentido, ¿vale? A través de la comunicación, a través de la interacción, ¿vale? Luria considera de manera semejante a Brunner que el lenguaje, el uso del lenguaje, ¿vale? La implementación, el ponerlo en acción del lenguaje, es una actividad humana como muchas otras que realizamos en la vida cotidiana para nuestro propio desenvolvimiento y para nuestra propia subsistencia y para la vida en general, ¿vale? Es una forma más, pues, de actividad humana, como cualquier otro verbo que podríamos contemplar aquí, ¿no? O sea, que si yo te pido que me digas algunos verbos, tal vez tú pienses en estudiar, comer, leer, ¿no? Bueno, todos ellos son en efecto acciones que uno realiza. Si yo te preguntara cuáles son las acciones más básicas, fundamentales para la vida que tú podrías señalar, seguramente recordarás desde que éramos pequeños nos señalaban nuestras necesidades básicas, ¿no? Y nos decían, pues, comer, beber, ¿no? Algún líquido, agua, comer, beber, dormir, ir al baño. Son como las acciones fundamentales, ¿sí? Que necesitamos para la vida, ¿no? Ya después vienen otras. Incluso hay un autor, ¿no? Maslow, que establece esta pirámide como de necesidades, ¿no? De los seres humanos. Pero bueno, no va por allá. Nada más quiero señalar por si alguno de ustedes lo tiene en mente ahora, ¿vale? Van como jerarquizadas, como organizadas esas actividades que vamos desarrollando. Las más básicas para la vida misma son estas que acabo de señalar. De ahí pueden venir otras más, ¿no? Por ejemplo, la recreación, por ejemplo, ¿sí? Hacer deporte, no sé, todas las que podríamos pensar, ¿no? Para poder tener un desenvolvimiento más completo, más integral, lo que sea, ¿vale? Y bueno, pues entonces en esas acciones que corresponden como comer, dormir, lo que acabo de decir, o bien estudiar, ejercitarse, ¿sale? Entre todas esas acciones, una que va juntito, digamos, de las más básicas, que son estas que dije, dormir, comer, es usar el lenguaje, comunicarse, ¿sí? Recuerda que ya Aristóteles nos mencionaba que el ser humano es el zoon politikon, ya te lo he dicho antes, ¿vale? Zoon, como de animal, ¿no? Realmente como el zoológico, zoo en inglés, zoon politikon, significaría o se interpretaría como el animal político, de acuerdo con Aristóteles, porque señala que el ser humano es como otras especies gregario, gregario que significa que se agrupan, ¿verdad? Varios integrantes, varios miembros de un grupo. Se forman, se juntan, ¿vale? Entonces el ser humano también, como algunas especies animales más, es gregario, en efecto, le gusta reunirse, juntarse con otros, pero no nada más como ocurre en la naturaleza de estos animales, con fines de subsistencia, es decir, de procreación, de cuidarse colectiva, mutuamente, ¿no? Sino que aquí más bien está pensando en que el ser humano necesita comunicarse, pues para simplemente mantener esa interacción. Ujú. Más allá, digamos, insisto, de la procreación, más allá de la subsistencia, el cuidado de predadores, no sé, el ser humano necesita esa interacción con otros. Entonces, bueno, después de las necesidades básicas cubiertas por esas actividades como comer, dormir, ir al baño, beber, ¿sí? Después de esas fundamentales, la que estaría ahí como vinculada, pegada, ¿no? Sería el uso del lenguaje. Entonces, por eso se señala que es como la forma más elevada de actividad humana. ¿Por qué? Porque no es fundamental para la vida, ¿sí? Pero es la que viene a continuación, ¿no? Digamos, y que le permite al ser humano satisfacer otras necesidades, no esas básicas para la vida, pero sí otras básicas, digamos, eh, para la colectividad, para la interacción que requiere, ¿no? Con sus iguales en su contexto en el cual se desenvuelve, ¿vale? Bueno, de acuerdo con Luria, mediante el lenguaje ocurren todas estas situaciones. Mira, se rebasa la percepción sensorial. Se refiere entonces, acuérdate que acabamos de platicar. En la primera fase, ¿sí? Acabamos de platicar de Brunner y en torno a Piaget. En las primeras fases, mucho de esto es nada más la percepción, mucho de lo que ocurre es nada más la percepción. Acabamos de decir por los cinco sentidos.
Entonces, el lenguaje permite rebasar, ir más adelante, ¿no? Llevar la ventaja, ir más adelante de la mera percepción sensorial, la mera percepción por los sentidos, porque ya nos permite comunicar en efecto, ¿sí? Esa información que nosotros tenemos en nuestra cabeza y que a lo mejor queremos decir o queremos recibir, bueno, ahí está, ya no solamente sale los cinco sentidos como cuando eras pequeñito bebé, sino que ya nos lleva a un siguiente paso, a un siguiente punto que es podernos comunicar, ¿no? Acerca de cualquier cosa. Bueno, el lenguaje también sirve para construir, perdón, nexos y relaciones complejas, por lo que acabamos de comentar. Por ejemplo, relaciones lógicas de causa-consecuencia, de un efecto, un resultado, ¿no? De una acción, ¿vale? Y bueno, pues de esa manera diríamos que entonces nos permite identificar así procesos, ¿no? También lo que decíamos ahorita, por ejemplo, de cosas abstractas, o sea, ¿qué puede ocurrir como consecuencia, por ejemplo, de otro hecho, ¿no? De manera hipotética, por ejemplo, ¿no? Que hasta dónde pueda dirigirse tal situación, qué es lo que podría estarse viviendo más adelante, ¿no? Plantearse escenarios, no sé, y todo esto de manera abstracta, gracias al lenguaje. También gracias al lenguaje se forman conceptos, porque todo el tiempo es como que estamos definiendo, ¿no? Nuestra realidad en torno nuestro, nuestra realidad que tenemos alrededor, y pues en ese sentido nos vamos formando términos y conceptos, definiciones acerca de todo lo que está alrededor. Una vez que nos formamos esos conceptos y definiciones, entonces hemos entendido, como dice ahí, procesos, ¿verdad? Lo que dije, relaciones, procesos, nexos complejos que nos llevan a alcanzar una conclusión, ¿sí? Finalmente alcanzamos una conclusión. Después de que hemos analizado pues todos los procesos, los elementos constitutivos, ahí está, alcanzamos ciertas conclusiones. Y lo mejor aún, ¿sí? Que es el último punto, mediante el lenguaje. Entonces, una vez que tenemos todo este desenvolvimiento, podemos pensar en la resolución de problemas, el abordaje y la resolución de problemas, ¿sale? Mediante este mismo recurso que es el lenguaje, ¿vale? Todos estos pasos empezamos por pasar simplemente más allá de la percepción sensorial. Luego irnos a procesos abstractos que nos permiten desarrollar conceptos, términos, alcanzar conclusiones y sobre todo el último punto que es ponerlo en práctica para resolver problemas, ¿sale? Muy bien, bueno, entonces el lenguaje es fuente y medio de la generación del pensamiento. ¿Por qué? Fuente, bueno, es de donde se nutre, ¿verdad? De donde se nutre el pensamiento. Para poder ser, como dijimos, cada vez más complejo, más abstracto, pues toma un punto de partida, ¿vale? Es decir, hay esa fuente de donde surge, de donde emerge el pensamiento cada vez constituido de una manera más compleja, más abstracta, ¿vale? Y al mismo tiempo, que es de donde brota, de donde surge, pues es lo que lo conduce, ¿cierto? Ahí está. Entonces es el medio de esa generación, ¿sí? Es de donde emana, de donde parte, de donde se da, y luego cómo es conducido, como dijimos en ese medio, el pensamiento, ¿vale? Que nos permite abordar, pues, procesos cada vez más complejos para ir enfrentando las situaciones de nuestra vida y pues ir también como aplicando, como dijimos, ese conocimiento, ese contenido, esa interacción para la resolución de ciertos problemas que se nos puedan presentar en la vida futura. ¿Vale? Ahora, Luria considera que el pensamiento está regulado por el lenguaje, lo que acabamos de comentar, está organizado, jerarquizado, construido, ¿no? Por el lenguaje, ¿sale? Articulado ese pensamiento. Si nosotros no tuviéramos lenguaje, tal vez las ideas estarían ahí, pero no conectadas, no interrelacionadas, no concretas, ¿sale? A través del lenguaje es que tú ahora mismo me estás escuchando y estás comprendiendo lo que digo, ¿sí? Tu pensamiento. A través del lenguaje es que yo también estoy procesando esto para decírtelo desde mi pensamiento. ¿Sí? Entonces estamos manejando un mismo código, estamos tratando de comprender un proceso, los contenidos correspondientemente a nuestra materia, ¿vale? Y pues todo esto, comprensión, digamos, en el proceso cognitivo que logramos inteligir, se da justamente por ese código lingüístico, por el lenguaje, ¿sale? Ahora, este a su vez coordina, como dijimos, otras acciones, otras actividades, otras formas de comportamiento, ¿sí? Bueno, muchas de las veces seguramente has oído malentendidos, discusiones, ¿no? Que las personas dicen que, bueno, que a lo mejor dijeron algo que no hubieran querido decir, ¿sí? O a lo mejor que haya una disculpa posterior de algo que se ha comentado, ¿no? Ahí está. Entonces, coordina otras formas también de comportamiento, porque va al final vinculado en función de lo que vivimos, en función de nuestras emociones, en función de las situaciones que enfrentamos, los contextos en los cuales nos encontramos, ¿vale? Y bueno, pues correspondientemente surge de ahí, ¿vale?
Muy bien. Bueno, el lenguaje definitivamente influye en la formación de ese pensamiento complejo, lo que estamos señalando, ¿sí? Aquí podríamos pensar un poco, y alguna vez ya lo hemos comentado, ¿no? Esta película de Intensamente. Bueno, te acordarás de cuando entran a la sala de la abstracción, ¿no? Y que justamente el pensamiento, ese es el pensamiento complejo, la sala, perdón, del pensamiento complejo. ¿Y a qué fase llegamos? A la abstracción, ¿no? Y es cuando fragmenta todo, ¿te acuerdas? Se fragmenta todo y después se vuelve a construir, ¿no? Se reconstruye después. Y estos personajes se vuelven planos, se vuelven figuras geométricas, ahí está, es justamente sometido a esa abstracción, ¿vale? Y después reconstituido, reconformado para crear como una pues una nueva, ¿no? Una nueva estructura, en términos, digamos, de Piaget, una nueva estructura que se genera en nuestro pensamiento y que busca un acomodo también, ¿no? Que busca una estabilización, un equilibrio al vincularse con otros contenidos que están ya también en nuestra cabeza. Por eso autores modernos, como por ejemplo David Oswald, señala que pues del aprendizaje significativo. ¿Cómo? Vinculando un contenido nuevo con uno que ya existe con antelación, ¿vale? Y que da lugar pues a nuevos contenidos, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas conclusiones y nuevas soluciones, ¿vale? La abstracción entonces pues se presenta aquí como un nuevo principio de la actividad nerviosa porque ya hemos comentado, de hecho es tema de nuestra materia psicolingüística, pues al final el cerebro envía impulsos nerviosos a lo largo de todo nuestro cuerpo para saber qué hacer, ¿no? Qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué estamos percibiendo. Entonces, bueno, pues esa abstracción ocurre como un nuevo principio, como dijimos, de la actividad del sistema neurológico, de la actividad nerviosa, ¿no? Que le permite otra vez habilitarse para eso que está tratando de entender, para eso que está buscando implementar, ¿vale? Bien, mediante el lenguaje, el individuo, la persona es capaz de hacer esa abstracción y por lo tanto de pensar. ¿Vale? Ahí está, mirando a un lado, podemos ver los bloques, pues todos desorganizados, ¿no? Ahí al final, ahí están, ¿ves? Las formas, los colores, los tamaños, pero no organizados. El lenguaje entonces permite, ahora sí, constituirlos, organizarlos, darles una orientación, un objetivo, ¿no? Entonces ahí está, el lenguaje hace esa abstracción y le permite al ser humano entonces pensar acerca de eso que está enfrentando, ¿no? La situación que está enfrentando, lo que venimos con, ¿vale? Bueno, pues ahí está. Entonces, podemos nosotros reconocer que estos autores, como puedes ver, no están, o sea, como definitorios de un lado, o sea, como decir que es el pensamiento primero o que es el lenguaje primero. Como puedes ver, en realidad estos autores coinciden con otros al señalar que es un desenvolvimiento paralelo, un desarrollo paralelo de un elemento y de otro, del lenguaje y del pensamiento, pero que pues siempre reconociendo que van en efecto uno con otro, ¿sale? O sea que el lenguaje es resultado del pensamiento, es resultado, como muchas otras cosas, del proceso cognitivo para los seres humanos, ¿vale? Pero también el pensamiento se organiza todo en nuestra propia cabeza a través de un lenguaje, lo hemos comentado, ¿sale? Tú desde que es bebito reconoces, vas reconociendo quién es la persona cercana contigo, ¿no? Digamos, papá, mamá, abuelita, no sé. Vas reconociendo también que tienes una denominación, un nombre, y que cuando tú escuches ese nombre, pues tienes que prestar atención porque alguien te está hablando a ti, te está llamando a ti. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, a través de de ese lenguaje es que podemos nosotros desenvolver nuestro pensamiento. Y la propuesta de estos autores, pues es que fue a la par, tal vez un poquito, como leímos ahí, primero el pensamiento y después el lenguaje, pero al final es un desarrollo que va muy junto uno con otro, ¿sale? Y pues son esos elementos los que tenemos hasta aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. Bueno, pues hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. No haya este ejercicio asignado en esta ocasión, ¿vale? No tienen alguna tarea que hacer, simplemente pues revisar esta grabación y nuestro correspondiente PowerPoint. Y eso es todo, ¿vale? Nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.